Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, como debe ser. Es noticia, es actualidad en México la elección judicial nunca vista en el mundo de forma tan universal como se realizó en México. Es actualidad en México la elección judicial, puesto que todos buscan las informaciones sobre el proceso a nivel nacional e internacional, las declaraciones de la presidenta, de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, de todos los involucrados, cuáles son los resultados, si votaron muchos, si votaron pocos. A escala continental, los principales medios de comunicación también han estado dándole cobertura previa y post elecciones. La oposición en México también participa en la discusión, pero ya se realizaron las elecciones de los miembros del Poder Judicial en México de forma universal. Una iniciativa que, como ustedes recuerdan, hemos estado tratando a raíz de la solicitud de modificación de la Constitución para declarar la reforma al Poder Judicial en México, elevada por el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante el ejercicio gubernamental mantuvo cuestionamientos al Poder Judicial, puesto que según las declaraciones del presidente, este poder boicoteaba las iniciativas y que en cambio limitaba al mínimo el acceso del pueblo mexicano a la justicia. Se realizó la elección del Poder Judicial de forma universal en México. Y esa elección es noticia en todo el mundo. Comencemos con los porcientos de votación. Votó el 13% de la población que debió votar. Recuerden que hubo una campaña internacional, una campaña de la oposición y una campaña desde los medios de comunicación también a escala continental, poniendo en dudas la elección del Poder Judicial en México. Lo que llevó a la presidenta en un momento determinado a declarar a través de la mañanera que antes los funcionarios judiciales eran nombrados y que eran nombrados, pero que ahora lo iba a elegir el pueblo mexicano. Entonces ella dijo que no es lo mismo que uno o dos elijan a que elija 1,000,000, que retornaba a México el poder de la población para escoger sus jueces y sus ministros. En una y en otra ocasión, la presidenta de México ha reiterado eso. Pero recuerden que a raíz de la declaratoria de modificación del Poder Judicial, de reforma al Poder Judicial, los partidos de oposición, sobre todo el PRI y el PAN, comenzaron a cuestionar la elección, incluso las mismas huelgas que ustedes recuerdan recientes de algunos miembros del Poder Judicial aumentaba la atmósfera de la discusión en México. Y sin embargo, se realizaron ayer las elecciones del Poder Judicial en México. 13% de la población que tenía que votar. Pero recuerden que se realiza esta elección en un escenario en el cual la oposición mexicana, los medios de comunicación, incluso a escala continental, y miembros del mismo Poder Judicial enfrentaron la elección, que todavía al día 1 de junio se mantenían las tendencias en contra de la elección, pero se realizaron las elecciones para elegir los jueces y ministros al funcionariado del Poder Judicial en México. ¿Por qué tantos cuestionamientos?
Bueno, veamos qué dice. ¿Por qué tantos cuestionamientos? Comencemos por ahí. Sencillo. Sencillo. Controlar el poder judicial siempre es una meta de quien dirige, pero no solo de quien dirige, de los poderes fácticos a escala continental también, ¿o no? ¿Y cómo es que ustedes explican que diciendo la Constitución que un ciudadano en Brasil tiene derecho a esperar todo el tránsito judicial en libertad, cómo ustedes justifican que desde la segunda instancia del TRF4, Lula da Silva fuera sometido a prisión sin el caso haberse ventilado en todas las instancias judiciales? Subterfugios que solo pueden ocurrir cuando se controla el poder judicial. Otro escenario que se da es que, recuerden, a nivel nacional y a nivel internacional, el poder judicial es utilizado como instancia política. En el caso de México, ahora los jueces tienen que postularse y esperar la elección del pueblo. Ahora se le pone difícil, muy difícil, no imposible, pero más difícil a los grupos fácticos nacionales e internacionales ejercer ese control que les permita colocar a un Sergio Moro en una instancia judicial, por ejemplo, a un Sergio Moro o a un José Domingo Pérez, como acontece en Perú. ¿Qué les parece? Y por ende, les resulta difícil, ahora más difícil, hacer operaciones Lavallato para desestabilizar no solo el poder judicial, a una nación completa. Esa es la realidad del escenario actual. El poder judicial, les resulta muy difícil también a los grupos fácticos nombrar Diana Salazar, como acontece en Ecuador. Que en el caso de Diana Salazar, recuerden que es fiscal, y que acaba de renunciar. Pero ustedes saben cómo se ha alborotado a Ecuador, cómo se ha desinstitucionalizado hasta llegar a lo que hoy tiene Ecuador. No fue contra Correa el golpe. En Ecuador el golpe judicial fue contra Ecuador. Y en cada país por el golpe judicial en Perú no fue contra Alan García. Fue contra Perú. Entonces, cuando se hacen elecciones de los miembros que van a dirigir las instancias judiciales, se le pone más difícil la situación. Y es lo que ha hecho México con su elección histórica, que nunca se ha realizado en el mundo así de manera universal. Repito que según el INE, ya con mucho más del 87%, ya un 13% de los votantes sufragaron. O sea, un 13%. Se perfila que que menos de un 15% de los habilitados para votar acudieron. Pero recuerden también algo. Judicial. La persona tenía más de una boleta y había una complejidad enorme en el proceso. Había una complejidad enorme. Entonces, ¿qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el proceso? Bueno, también pudimos ver que dentro de los electos, el que menos tiene casi 3 millones. O sea, el que menos tiene para lo que es la Suprema Corte de Justicia Nacional, el que menos tiene vimos casi 3 millones. El que más tiene sobrepasa los 4 millones. Entonces, ¿qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum? Ha dicho que el proceso electoral fue inédito, impresionante, maravilloso, democrático, que más de 13 millones de personas acudieron. ¿Y saben qué? Como en México, sobre todo el PRI y el PAN, han cuestionado la baja votación que ha sido replicada en los medios internacionales, la presidenta Sheinbaum
le ha dado un uppercut. Bueno, una capi. Cuando se juega dominó, capi. Una capicúa. Le ha montado al PRI y al PAN cuando dice que la votación judicial, el 13%, pues alcanzó más votos que los que obtuvo en la elección del año pasado el PRI y el PAN. Un uppercut. Dirían en boxeo. Bueno, en dominó, capicúa. Le dio una capi. Entonces, ¿qué ha dicho? Que el PAN obtuvo 9.6 millones, que el PRI obtuvo en las elecciones pasadas 5.7 millones y que el Movimiento Ciudadano tuvo 6.2 millones. Por lo tanto, cada uno, el PRI y el PAN, de manera individual, obtuvieron menos votación que la elección judicial. Tapaboca le ha dado la presidenta. Entonces ella dice, por eso ellos están tan preocupados. Por eso es que ellos están tan preocupados. Por eso. Porque ellos sacaron menos votos que los obtenidos en este momento con la elección del Poder Judicial. ¿Y qué ha dicho la presidenta? Lo que cambia con esta elección es que el acceso a la justicia ahora será para todos y no solo para los que tienen poder y dinero. Fue un proceso ejemplar que se llevó a cabo en un ambiente de paz y tranquilidad. Eso lo dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Dijo que la elección representa un paso firme en la construcción de una justicia más transparente y cercana al pueblo de México. Pero también se expresó la consultora jurídica del Ejecutivo, quien dijo que esta elección arrancó el 5 de febrero del 2024 con la iniciativa de reforma del Poder Judicial que elevó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la cobertura nacional en México, ahora se destaca que se enfila a presidir, por tener la mayor cantidad de sufragios, la Suprema Corte de Justicia Nacional, el abogado Hugo Aguilar Ortiz, que se enfila a presidir la Suprema Corte de Justicia Nacional. Bueno, en el Excelsior destacan eso a Hugo Aguilar Ortiz. También en los medios, por ejemplo, en el mismo Excelsior, aparecen algunos artículos negativos para las elecciones. Por ejemplo, elección judicial sin pueblo, sin ley y sin vergüenza. Otra parte dice histórica por abstención y votos nulos. Recuerden que dijimos que era compleja la boleta por la cantidad de participantes en la misma que la población tenía que escoger. El Universal de México también destaca que el abogado Hugo Aguilar Ortiz se perfila para presidir la Suprema Corte de Justicia Nacional y que este abogado Aguilar Ortiz es de origen mixteco. También el Universal dice que Sheinbaum tiene una aprobación equivalente al 73%, por lo que ha bajado 7. Recuerden que en medición pasada tenía un 80% según el Universal. En la jornada, de la cual extraímos también el grueso de información que hemos dado en esta primera parte, en la jornada también se destaca también lo que es la elección del Poder Judicial. ¿Qué dice la jornada? Por ejemplo, dice que el nuevo Poder Judicial tiene que concentrarse en que haya acceso a la justicia en el país, que esa es su función principal, refiriéndose a las declaraciones que en ese sentido hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, y la citan: el nuevo Poder Judicial tiene que concentrarse en que haya acceso a la justicia en el país y que esa es su función principal. Esa respuesta la dio la presidenta Sheinbaum ante la pregunta de las garantías reforzadas que hicieron los miembros
que van a salir del Poder Judicial ante lo que era su sustitución, hicieron unas resoluciones donde se garantizan que gozarán de garantías reforzadas. Entonces, ¿qué dice la presidenta Sheinbaum? Si encuentran un problema que se presente con la nueva gestión judicial, pues si encuentran algún problema, que se presente la denuncia administrativa o penal. Y dice también, esto no debe ser un asunto de persecución. Espera ver el cambio en el Poder Judicial a partir de que asuman los nuevos funcionarios a partir de septiembre. Dice, tienen que resolver y generar un ambiente de honestidad, de honradez y de acceso a la justicia. El director del Instituto Nacional Electoral ha dicho que en esta elección judicial se han acumulado más de lo que esperaban, que habían 6 boletas y que una sola persona podía votar por 39 personas. De ahí te entienden lo que fue la dificultad de los votos nulos. O sea, una sola persona podía votar por 39. Según la presidenta, el INE es quien va a definir quién va a ser el presidente, y que Hugo Aguilar Ortiz, el abogado de origen mixteco que tiene actualmente la mayor votación, es un cambio importante. Es un cambio muy importante, dice ella, que sea parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia Nacional, pues nunca había visto un profesional de origen indígena que haya participado. El 87%, ya con el 87% computado, Hugo Aguilar Ortiz es quien tiene la mayor cantidad de sufragios. 4.919.090 votos, con una ventaja de su siguiente de 246.000 votos. 5 millones, prácticamente alcanzará los 5 millones. Hugo, el abogado que posee la mayor puntuación, Hugo Aguilar Ortiz, la mayor puntuación en esta elección judicial. ¿Quiénes no se quedan nunca detrás? Los medios internacionales. Antes y durante y después de las elecciones en México, posicionaron una orientación negativa del proceso. Ya ustedes saben el escenario que le hemos puesto. La elección de los miembros del Poder Judicial en México dificulta la creación de nuevos Sergio Moro Brasil, de nuevos Diana Salazar en Ecuador. Y al dificultarlo, por eso usted ve esta orientación general negativa en los medios. Por ejemplo, France 24, en su titular, ¿qué sigue tras la histórica y controvertida elección judicial en México? México culmina unas inéditas elecciones judiciales marcadas por críticas y desconocimiento de los candidatos. Ese es France 24. Pero también BBC no se queda atrás. ¿Cuál es el titular de BBC? ¿Por qué fue tan baja la participación en la elección judicial en México si era una iniciativa de un gobierno tan popular? BBC con su zurrapita, como decimos aquí. AP, prensa asociada, elecciones judiciales en México, : protestas y confusión. Y si quiere seguir con lo de orientación negativa, CNN, la elección judicial en México, experimento fallido. Eso es CNN. Y ni hablar de The New York Times. New York Times también tiene un análisis que titula ¿Votar por los jueces ayudará o perjudicará a la democracia mexicana? Y tiene la tesis ahí mismo pautada. Las elecciones judiciales podrían eliminar un importante contrapeso a los líderes electos poderosos. Pudieran eliminar el contrapeso
a las Sheinbaum poderosas, a los López Obrador poderosos, a cualquier otro electo poderoso. Entonces, New York Times también dice, elección judicial más importante jamás llevada a cabo por una democracia grande, al consultar los expertos que dijeron eso, puesto que en un solo día se eligieron más de 2.600 jueces y magistrados desde la Suprema Corte hasta los tribunales locales. Pero Infobae también, los riesgos de las elecciones judiciales en México. También CNN dice que otros países eligen, al igual que México, pero en menor cantidad. Cita a Estados Unidos, cita a Bolivia, que elige las altas cortes. Y en ninguno de esos países se eligen a todos los jueces. Y que en Suiza se eligen jueces a nivel cantonales. Noticia por toda la semana y más allá. En el mundo, la elección de los miembros del Poder Judicial en México. ¿Por qué? Sencillo, se le pone difícil, se le pone agria la piña a quienes usan la justicia como arma política. Por eso lloran. Queden muy, muy, muy bien.